Vamos a Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 3 al 15, 3 o algo creo, no sé. Filipenses 3, 7 al 15. Filipenses 3, 7 al 15, la palabra dice así, amén, hermanos. Gracias, hermanos, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Oremos, por favor. Señor Padre Celestial, damos gracias porque una vez más estamos ante su presencia, Señor. Gracias porque pudimos cantar himnos y glorificarle, Señor. Y en este momento nos hemos preparado para una vez más a escuchar y sentarnos ante su presencia y escuchar qué es lo que tú quieres decirnos, Padre Celestial. Tan solo abrir las escrituras, tú ya nos enseñas, Padre. Al abrirla tú ya nos dices, tú nos exhortas, tú ya nos dices qué es lo que quieres para nuestras vidas. Pero, Señor, hay unas cosas, como dice la escritura, difíciles de entender, Señor, pero gracias porque estamos reunidos como iglesia y por el cual en ella trabajamos la hermandad, trabajamos la convicción en ella de venir y adorarte, glorificarte y abrir las escrituras en este momento, Señor. Rogando pues que tengas una vez más a nuestros hermanos cautivados sus oídos y sus mentes y sus corazones, también los que están en casa, que tu bendición sea con ellos también, Señor. Pedimos para que tú sigas obrando y edificando la vida de mis hermanos para que sea grato siempre en tus ojos, Señor, para presentar a una novia pura y santa y sin mancha, dice su palabra, Señor, por el cual somos la iglesia. Digo que el Señor me dé la doble porción del Santo Espíritu para exponer su palabra. Eso nos encomendamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. El desarrollo del cristiano, hermanos. El desarrollo del cristiano, el hombre o el cristiano puede ser conocido por la meta o el blanco supremo que persigue en su vida. Es como se va a conocer un cristiano. Queremos o gente ve la vida de los cristianos, quieren ver cambios, pero tiene que haber un cambio genuino, hermanos. La gente no va a cambiar al ver muchas veces el testimonio de los cristianos, de los creyentes. Gente se ha escuchado o gente ha dicho que yo no voy a la iglesia o yo no me quiero hacer hermano porque tal vecino son así y empiezan a dar un testimonio tremendo, tremendo. Y repercute en nosotros porque somos cristianos. Somos cristianos. Pero en esto, hermanos, el cristiano que logra, enfatiza, que desea algo, él se le va a identificar cómo él va a ser, su personalidad. La grandeza de una persona se mide por lo noble o por lo mezquino de su ideal como es. Habemos cristianos o líderes con caracteres nobles y humildes, pero también habemos cristianos líderes o cristianos también con caracteres pesados, diferentes. Dice el hermano, pues yo no le puedo confiar, no le puedo pedir, no le puedo que me guíe. ¿Por qué? Porque su actitud no conlleva una buena relación con el Señor, una buena apariencia por lo que es, ¿verdad? Sino que
cómo es noble o mezquino, cómo es su carácter, su vida. Y la pregunta es, hermano, ¿cuál es el blanco de su vida? ¿Cuál es el blanco? Hablando del propósito que presentamos en esta vida delante de Dios. ¿Cómo están nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros anhelos delante del Señor? En esto revelará lo que somos realmente como cristianos. Hay cosas que debemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo en esta vida? ¿No se ha preguntado qué estoy haciendo yo como cristiana, como cristiano en esta vida? En mi etapa de juventud, en mi etapa de ser padre, de ser abuelo, en mi etapa de maestro como cristiano, alumno como cristiano, como de trabajador en mi trabajo secular, cómo estoy con los vecinos, cómo está siendo mi actitud como cristiano. Esto va a revelar lo que somos realmente como personas. Gente va a anhelar de ir a la iglesia por el carácter o por las actitudes que son. Quizás van a criticar a los demás y van a hablar de los demás, pero yo veo en él o en ella que es algo diferente en esta persona. Algo hay en su iglesia. Algo hay allí que me llama la atención, ¿verdad? Y algo nos va a motivar y les va a impulsar y la gente va a desear de querer venir a los pies del Señor. De lo contrario, hermanos, si tenemos un mal carácter, una mala actitud y andamos blasfemando y hablando de lo que no debemos de hablar, la gente no va a querer nada con el evangelio. Va a ser un alto y decir, ¿sabes qué? Yo no quiero nada con ustedes. Nuestro progreso, hermanos, y el desarrollo en el ministerio cristiano depende de gran parte de la meta que tenemos por delante. Eso es, hermanos. Esto va a depender el progreso y el desarrollo de nuestro ministerio. ¿Qué tenemos por delante? No no es meramente estar aquí, hermano, sino si yo soy maestro, ¿qué me involucra más? Ver más allá como maestro. Como maestra, ¿qué me involucra más a que yo pueda enseñarle a los niños? Un ejemplo pongo como maestras. Las maestras no decir llegar y estudiar, a niños hagan esto y el otro. No, la maestra se va a esforzar en traer dibujos, en colorear, adornar ¿cómo se llama? El salón, va a traer algo que les encanta a los niños, le va a traer ¿cómo se llama? Un refrigerio, o le va a dar premios. La maestra está desarrollando su ministerio. Ahora los cristianos, ¿qué estamos desarrollando en nuestra vida espiritual como cristianos? Un buen carácter, un buen testimonio, una buena conducta, ser generosos, ser amables. Eso va a adornar nuestra vida espiritual. Ser buenos hijos de Dios, ser buenos padres, ser buenos esposos, eso va a glorificar el nombre de Dios. Y la gente va a poder confiar y ver el testimonio de Cristo en nosotros para poder desarrollar nuestro carácter como cristianos. Número 1, el blanco de nuestro desarrollo, la apariencia. Parece que evidentemente aquí el apóstol Pablo se preocupaba más, esto es importante, hermanos, su desarrollo como cristiano, que por su progreso como ministro. Él puede decir, miren, hermano, yo soy ministro, yo soy el apóstol Pablo, dijera él. Él tuviera tanta jactancia, hermano, de decir, yo soy el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo, hermano, se preocupaba más y se enfocaba más su desarrollo como cristiano. Muchos nos preocupamos por afuera y no por dentro. Muchas veces meramente nuestro vestir. Sí, nos identificamos como cristianos, una corbata, un saco, un pantalón formal, unos zapatos formales, la hermana, un vestir arreglada, su falda, cuando hace frío, va en formalidad, pero eso no le preocupaba más al apóstol Pablo. Lo que le preocupaba más al apóstol Pablo es lo que llevaba por dentro como desarrollo como cristiano. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos interesa, hermanos? Disculpe la palabra. ¿Qué nos interesa a nosotros más en nuestra vida? ¿Lo exterior o lo interior? ¿Cómo estamos trabajando en nuestro desarrollo como cristianos? ¿Cómo estamos en nuestro andar? En nuestro hablar. La gente va a entender, va a decir, oh, bueno, esta persona o este vecino cristiano, ¿verdad? Él es así. Muchos nos conocen los hermanos. Sé que muchos de ustedes o le dicen, oh, bueno, si de años, a veces me dicen, ¿dónde está el hermano? Hola, hermano, buenas tardes. Y así como que soy el hermano Víctor, ¿no? Ahí donde está el hermano, ahí donde están los hermanos, y ya no se identifican. Se identifican. ¿Por qué? Porque nos conocen.
¿Se imaginan que estuviéramos hablando pestes y venir a la iglesia? La gente, pues, creo que no creo que ni cristiano, y la gente va a tener el derecho de juzgarnos por lo que no somos, aparentemente. Tenemos que, hermano, trabajar en nuestras actitudes, en nuestro desarrollo también, para poder alcanzar lo que el apóstol Pablo alcanzó. El apóstol Pablo se preocupaba más como cristiano en vez de que se estuvieran presentando como ministro del Señor. Si era cuando presentaba defensa, y era necesario cuando decía, y el apóstol, en sus cartas decía, Pablo, apóstol de Jesucristo, siempre se presentaba en su identificación. Pero él se preocupaba en lo personal, voy a repetir, como un cristiano. El problema principal de nuestro ministerio no surge, hermanos, en el problema de afuera, sino adentro de nosotros mismos. Voy con los maestros, no tengo nada en contra de los maestros. ¿Se imaginan un maestro y sacando y regañar a los niños? Los niños, en vez de tenerle amor a la maestra, le van a tener miedo, le van a tener pavor. Se van a esconder. Y no se preocupa la hermana o hermano como maestro, sino que hermana, hermano, qué alegría. Los niños sienten un aprecio, se dan cuenta cuando, oh, y como que a veces dicen, no tengo mi favorita como maestra, o favorito como maestro. Sabe quién es un maestro, sabe qué decir, le tratan con cariño, le tratan con motivación, porque está involucrada la hermana o el hermano como interesándole su ministerio como maestro o maestra. El apóstol Pablo no pensaba que su ministerio era algo que estaba separándose de la vida cristiana. No era así, hermanos. Él sabía que estaba su relación con el Señor y su desarrollo iban a la mano. Era a la mano, a la par que el desarrollo era a través de Cristo Jesús. Nadie, hermano, nos va a decir, pórtate bien y haz bien esto. Nadie nos va a decir. Sí, quizás como un consejo, pero mira, cuando estés en la iglesia vas a hacer esto y esto y el otro. La Biblia lo encontramos en la palabra de Dios. Nadie nos va a decir cómo manejar un fundamento. Y cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y trabajar en nosotros y poder hacernos de una persona más diferentes como éramos antes. Algo nos va a involucrar más y más. Cuando son los anuncios puede haber un trabajo o se levanta algo de una o en otra iglesia, digamos, o un hermano, yo aporto en esto, yo trabajo en esto, yo quisiera dar esto, y empieza uno a involucrarse más. ¿Por qué? Porque empieza uno a tener una relación con Cristo. Tenemos algo a veces, hermanos, errado. El ministerio, en el trabajo ministerial de la iglesia no se aplica las fórmulas que rigen en el mundo. No vamos a meter hoy, lamentablemente, muchos en las iglesias meten las cosas del mundo en las iglesias. Estaba predicando acerca del Día del Amor y la Amistad, el Día de San Valentín. Hablamos sobre ese tema el domingo pasado. Y vemos iglesias que están adornadas, hermanos, este 14 de febrero. Y piensan que están bien las cosas. Vuélvete a enamorar. Un tema ahí. Enamora a tu esposa. Enamora a tu esposo. No es el mero día, hermanos, que tenemos que enamorar a la esposa, el mero 14 de febrero. Todos los días los tenemos que enamorar. No nomás un día especial y adornar la iglesia que se va bonito. Vamos a decir unas palabras bonitas. A ver, hermano, dígale unas palabras bonitas. No, hermanos. Dígale palabras bonitas todos los días. Dígale cuánto la ama, cuánto la quiere, cuánto lo que usted quiera decir, hermano. Pero no que sea el mero día en la iglesia y adornada y decir, es 14 de febrero. No, está errado porque traemos las cosas del mundo y lo queremos meter a la iglesia para que se sienta uno, ¿verdad? Se sintamos a gusto, hermanos. Queremos ver muchas veces que se vea un buen avance, un buen éxito en el ministerio, y no es posible porque queremos tener nuestras propias sabiduría y nuestros propios conocimientos. Cuando alguien está enfrente y piensa que está bien, hermano, a veces se siente uno fracasado, lo digo por experiencia. Sentimos que estamos fracasados. Se siente que uno está haciendo la obra de Dios por sus propias manos. Y no es así. Dios trabaja de una forma tan clara y tan perfecta, hermanos. Tenemos que estar más unidos con Dios, más unidos con el Señor. En Juan capítulo 15, digo con base y fundamento lo que estoy compartiendo, hermanos. En Juan capítulo 15 tenemos que estar juntos con el Señor, hermanos, porque nada nos va a salir bien si no estamos con la mano del Señor. En Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15.
Juan capítulo 15, la palabra de Dios dice así, versículo 5, perdón, Juan 15, 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podréis hacer. Muchas veces queremos traer ideologías, hermanos. Debemos tener mucho cuidado, mantener un celo ante el Señor. Queremos traer cosas del mundo y meterlo a la iglesia. No debe ser así, hermanos. Tenemos que desarrollar con lo que el apóstol Pablo trabajó y vivió más cerca del Señor. El apóstol Pablo no iba predicando y, voy a traer esto para traer más hermanos, o voy a hacer esto para traer más gente. No, él predicaba el evangelio, hacía la obra de Dios. Les daba duro y dolía, y la gente pues le gustaba lo que era el evangelio, anhelaba de un Cristo y se acercaban al Señor. Pero el apóstol Pablo fue genuino en su personalidad porque se preocupaba más como cristiano. Es cierto, a veces hacemos un evento, hermanos, y invitamos a hermanos, y es bíblico, no decimos que no, creemos en esto, que a una actividad que hay en la iglesia podemos atraer gente. Podemos invitarle gente y vengan a la iglesia, no meramente que vengan a la iglesia y porque va a haber algo. No, hermanos, porque la palabra de Dios quiere enseñarnos y quiere motivarnos y quiere que gente venga al conocimiento de la verdad. No debemos, voy a repetir, es que no debemos meter las cosas del mundo en la iglesia. Tenemos convicción fuerte y firme en lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que marcar separación. Pastor Cortés dice que desde Génesis hasta el Apocalipsis hay separación. Hay separación. Tenemos que marcar, tenemos que regir qué dice la palabra de Dios, no lo que muchas veces meramente pienso, que es lo que dice la palabra de Dios. No nos conviene medir el éxito espiritual por las normas que hay en este mundo, hermanos. Adentro de la iglesia quizás vamos a relacionarnos, hay socialismo, hay como comercio, podemos decir. No es propio que diga, hermana, pues te tengo a traer a la vela en esta tarde. Te traigo el libro, ¿verdad? Te traigo el Tupperware y te traje el libro, hermano. Eso no va aquí dentro de la iglesia. Hágalo, hermano, hermana, hágalo. Pero fuera de la iglesia, en casa, ya hágalo. Pero no me involucre. Yo he escuchado que dicen esta gente, pues voy a traer, me voy a meter en estas ventas y me voy a una iglesia porque ahí tengo conocidos y ahí me van a comprar todo el mundo, dice. Y no va, hermanos, así. No debemos de actuar ni hacer así, hermanos, porque Dios no va a trabajar así. Pensamos que sí estamos bien así, pero no es así. Debemos de cumplir por el cual Dios establece las normas si queremos tener un desarrollo como cristianos. Mantener una firme convicción que es lo que Dios quiere en su palabra. La única medida que la única medida es que debemos reconocer lo que dice el versículo 12. Ahí en Filipenses 4, por favor. Filipenses 4:12. Filipenses 4:12, la palabra de Dios, y dice así, 3:12, perdón. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Si alcanzamos, hermanos, un verdadero ministerio, será porque alcanzamos la participación de la vida en Cristo Jesús. Es muy satisfactorio, hermanos, cuando tiene un ministerio y está cumpliendo. Y vean provechos para la vida de los demás. Uno sabe que está trabajando y se siente satisfactorio. A veces dice uno, no encajo aquí. Pastor, la verdad yo como encargado de esto no puedo. Hermano, tengo que orar por ti, es la guía del pastor. Tiene que tener sabiduría el pastor y guiarle también. Uno como cristiano no tiene que sentirse fracasado. Hay un lugar donde Dios va a ponerle a través del pastor y le va a dar guía y le va a dar entendimiento. Yo quería tocar el piano. Me gusta el piano. Más me gusta la guitarra, pero nunca se me dio el piano. Tocaba, me aventé a tocar me eché a tocar el piano, no pude. Me eché a tocar la flauta, tampoco pude. Tampoco pude, no era lo mío, hermanos. El pastor le dijo, ¿sabes qué, Víctor? Ponte a dirigir. No, pues sí, me gustó, hermanos. Años por la gracia de Dios dirigiendo. Hay lugares donde vamos a encajar, hermanos. Pero no tenemos que quedarnos parados, no tenemos que quedarnos estacionados.
Tenemos que desarrollar nuestra vida espiritual como cristianos. De que si Dios nos provee un ministerio, gloria a Dios, y se cree que cuando uno acepta a Cristo, Dios le dota de un ministerio. No es si ya tengo a Cristo en mi corazón, ya vengo a la iglesia y ya no. Dios le ha dado a usted, hermano o hermana, joven, señorita, un ministerio, quizás como maestra, quizás para la cocina, quizás para las señoritas, quizás para dirigir jóvenes, quizás para dirigir la música, quizás como maestro, quizás para ruta, quizás para como mecánico, porque nos falta mecánico y disposición de corazón sobre ese tema. Dios a nosotros nos ha dotado de un ministerio, inclusive aunque estén pequeños. No, hermano, la verdad, mira, hermanos, cuando no trabajamos, Dios nos puede quitar ese talento. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? A uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Pero a uno le tocó, a esa persona que tocó, le tocó un talento. Por lo menos un cristiano tiene un talento, hermanos. Tiene que indagar y pedir la sabiduría de Dios. Y cuando Dios le va a dar el entendimiento, dice la palabra que a ese que no trabaja su talento le va a ser quitado y se le va a dar al quien tiene 10 talentos, 5 talentos. Y el que tiene 5 talentos va a querer más, porque está viviendo más cerca del Señor, está amando al Señor, ha tenido visión para un verdadero blanco por el cual Dios le ha puesto delante. Tenemos que cumplir nuestro ministerio. En 2 de Timoteo, por favor, 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, por favor, hermanos. 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, por favor, capítulo 4, 5. 4, 5 en Timoteo, 4, 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero tú sé sobrio, despierta, anhela, hermano, hermana, ¿qué es lo que tú deseas? Gloria a Dios, hay músicos, han participado, pero se han quedado. Ha habido muchos hermanos y jóvenes que saben tocar instrumentos y se han quedado. Se han quedado. Por X motivo, que por esto, que por el otro, que por aquí. Pongamos excusa, hermanos, ante el mundo o ante los hermanos, pero ante Dios no tienes excusas. Dios nos ha dotado un ministerio por el cual debemos de servirle. Tenemos que proseguir, hermano. No tenemos que quedarnos estancados. No tenemos que estar sentados. Tenemos que proseguir y proseguir sirviendo al Señor. Es que me van a decir, ¿qué van a decir los hermanos? ¿Qué van a hablar? ¿Y qué van a decir? Bueno, van a hablar para bien o para mal. Sirvamos al Señor para poder glorificarle al Señor. Y Dios nos ha dotado a un ministerio. Y si sabes más, gloria a Dios, hermano Genaro, quiero aprender este instrumento, quiero aprender otro instrumento, porque creo que Dios me quiere enseñar, Dios me quiere dotar y creo que lo tengo y puedo. Échele ganas, hermano, ya sé enseñar, ahora ¿qué quiero? Pues quiero hacer algo más, hermano, ya sé ser pastor, hacer esto, lo otro, quiero hacer algo más. Vayamos, hermanos, a seguir adelante, hermanos, y cumplir la voluntad de Dios será la pasión de nuestras almas que tenemos por delante. Y lo demás, como dice el apóstol Pablo, lo tendremos por basura, 3:8. Y ciertamente aún no estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vas a haber sacrificios. Va a haber sacrificios, hermanos. Va a haber sacrificios. Porque tú estás enfocándote en un desarrollo como cristiano. Oye, fulano, va a haber horas extras, salís a las 5, salís a las 4, ¿sabes qué? No puedo, tengo una cita ahora, bien importante. Ellos no van a saber, o así, ¿qué tan cita tan importante tienes? Bueno, tengo una cita con mi Señor. Yo quiero desarrollar mi convicción, principalmente ahí, y desarrollar también mi ministerio de música, mi ministerio como maestro, mi ministerio como lo que estoy enfrente. Es una convicción personal, hermano, va forjando una convicción uno hacia adelante. La posibilidad de desarrollo, punto número 2. Punto número 1 fue el blanco de nuestro desarrollo. Segundo, número 2, la posibilidad del desarrollo. Lastimosamente, hermanos, muchos nos quedamos enanos espiritualmente. Muchos nos quedamos enanos espiritualmente. Es una tragedia en el ministerio que cristianos, que tanto nosotros somos enanos espirituales. Nos quedamos, hermanos, nos quedamos estancados. No hacemos nada. A cierta edad dejamos de crecer espiritualmente. No diga, hermana, ya tengo
30 años, tengo 35, 40, 45, 50. No puedo, pastor, no puedo hacer nada. Hay mucho todavía, hermano, hermana, joven señorita, que hacer por el Señor. Pero no se vale, hermanos, hermanas, quedarnos enanos espiritualmente. Nos dejamos de crecer. Muchos gozan se prometen, gozan de un desarrollo prometedor al principio, y sí es cierto, yo quiero hacer, yo quiero estar aquí, yo quiero servir, yo quiero apoyar, yo quiero motivar, pero con el tiempo, hermano, miren, oh, me dieron, ahora, ¿qué ministerio te encargó ahora? ¿Qué ministerio te dieron ahora? Oh, me dieron como maestra y voy a traer esto aquí y allá y esto y el otro, y después con el tiempo va bajando un nivel, deja de avanzar y apenas logra mantener el mismo nivel que habían tenido, hermanos. ¿Sí me explico? En vez de ir así, hermanos, vamos así apenas. Nos vamos quedando. Porque nos vamos quedando enanos espiritualmente. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué surgió para que no siguieras creciendo? ¿Qué surgió? ¿Qué pasó para que no siguieras creciendo? Hay muchas causas, pero una de ellas es porque nos hace falta visión, hermanos. Los cristianos tenemos que vivir con visión. Tenemos que tener una mentalidad por el cual tenemos que servir al Señor. No te quedes ahí, hermano, sentado, joven, señorita, no puedo hacer ya más. No, hay mucho que hacer por el Señor, hermanos. Gloria a Dios, porque Dios nos permite dar ese privilegio o este privilegio tan grande de poder servir al Señor. No te quedes, hermano, hermana, no te quedes estacionada, no te quedes sentada, busca y sirve al Señor. Ok, voy a guardar esto, mira, pasé por aquí, voy a mirar esto para la clase de mis niños, voy a llevar esto a la iglesia, mira, pastor, mira, compramos esto, pastor, ¿qué le parece? Mira, pastor, vamos a orar, mira, esposo, vamos a llevarlo para la iglesia, mira, vamos a hacer algo para la iglesia, algo bonito que se viera relacionado, hermanos, que se ve mucho en Estados Unidos. Cuando una iglesia empieza a hacer algo, los hermanos están conviviendo bien activamente, bien felices. Están trabajando la hermandad. Yo traigo esto, hermano, yo me traigo un 224 de eso, yo traigo los chips, los nachos, ¿verdad? Yo traigo las hamburguesas, yo traigo la carne, y y empieza toda la iglesia, hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Motivada, involucrada la iglesia. Y ya en otra ocasión, ya otra vez la iglesia empieza a trabajar. Y otro evento, la iglesia empieza, que agarran, hermano, agarre, hermano, con confianza. ¿Y qué puedo agarrar? Agarre. Y puedo tome con confianza. Pero que no nos limitemos y nos cerremos y decimos, hermano, es que la verdad no podemos. Es que muchas veces, hermano, nos quedamos estancados. Hemos cerrado mucha bendición, hermano, como iglesia, creo que hemos cerrado mucha la bendición de tener esas actividades así. No es que seamos tan fiesteros, ni estoy promoviendo, hermanos. Es donde se manifiesta lo que dice Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso habitar juntos los hermanos en armonía. No que hay un evento y decir, yo quería ese tipo de comida y no me dio la hermana. No tiene que trabajar así la iglesia, hermanos. Que haya en abundancia, que haya en pleno, y que, hermanos, estamos contentos. Y cuando hacemos la otra actividad con mucha bendición. Pero muchas veces, no, ¿saben qué? Mejor yo doy poquito porque pues me dijo el pastor que lo trajera y voy a dar poquito. Y no debe ser así. Nuestro desarrollo se ha quedado, se ha menguado y se ha apagado. Y vienen excusas, hermanos, vienen excusas. Es muy natural culpar a los demás muchas veces cuando fracasamos. Nuestro desarrollo como cristianos muchas veces se queda estancados. Y yo he dicho esto, hermanos, siempre. El problema no va a ser de todos. Cuando alguien está mal, piensa que todos los demás están mal. Y no es los demás. Es uno mismo que no está bien con el Señor. Debemos de buscar lo de adentro, qué es lo que tenemos adentro cuando estamos mal. No le culpemos a los demás de nuestros actos. De que yo estoy desanimado porque el hermano así, yo estoy desanimada porque el hermano, yo no quiero ser maestra porque el hermano así, y porque el fulano así, y que porque el otro. No, hermanos, tenemos que saber y que Dios nos dé entendimiento para poder discernir y poder servir con amor al Señor.
Todos tenemos fallas, todos tenemos, no somos perfectos, no somos maduros y podemos decir a veces, y sí es cierto, a veces la echa uno a perder en la situación, echa a perder en mala situación, hermanos. Pero no debemos de culpar. O a veces, muchas veces, ¿sabe qué hacemos? Nos excusamos a veces tenemos simples excusas y las circunstancias pues decimos, no era favorable. Antes que sirvías, antes que te entregabas, antes que eras más dispuesta, antes que te enamoraste del Señor, antes que tú hacías, ¿qué ha pasado, hermano? Hermana, ¿qué ha pasado? En Gálatas capítulo 3 encontramos este pasaje. Gálatas capítulo 3, por favor. Está fuerte aquí la exclamación que dice el apóstol Pablo cuando él vino a predicarles a los de Galacia. Ellos se enamoraron del Señor y sirvieron al Señor, pero encontramos en el 3:1 y en el 3 también, versículo 3, Gálatas 3, dice, oh Gálatas insensatos, la exclamación que dice el apóstol Pablo, oh Gálatas insensatos, y pregunta, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Versículo 3, ¿tan necios sois? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Wow, tremendo, hermanos. Si antes servías al Señor, te enamoraste y servías y estabas, y ahora dice el apóstol, pero ingratas, oh Gálatas insensatos. En el versículo 3, tan necios soy, ¿qué ha pasado? Tu primer amor se ha apagado. Ha menguado tu primer amor cuando servías y te enamorabas del Señor. Y sí, cierto, hacías y venías puntual a la hora y te entregabas, estabas dispuesto, servías de tu parte. Pero miren, muchas veces, hermanos, que a veces hay hermanos o habemos hermanos que ponemos tropiezo en la vida de los demás. Eso es triste. Pero por más hermanos que pongamos nosotros el tropiezo a sus vidas, no obedezca y no haga caso, hermano. Tiene que ser fuerte, tiene que ser duro. A veces, hermanos, somos imprudentes. En mi caso puedo decirlo, yo soy imprudente a veces. Dije una broma pesada, y dije algo que no estaba bien para el hermano que me estimaba. ¿Cómo que lo hizo el hermano Víctor? ¿Cómo fue? Y a veces cometemos errores, hermanos, y queremos poner excusas. Y es que dice el apóstol Pablo, tan necios habéis comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué ha pasado, hermano, como nuestro desarrollo como cristiano? ¿Qué ha pasado? Muchos salimos a ganar almas. ¿Qué ha pasado? Muchos leíamos la palabra de Dios. ¿Qué ha pasado? Muchos eran fervientes a la oración. ¿Qué ha pasado? Antes eran muchos más fieles, pero ahora ¿qué ha pasado? Antes otros diezmaban. ¿Qué ha pasado? Otros eran más fieles en los ministerios. ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Qué ha pasado? El apóstol Pablo exhorta aquí a los de Galacia, oh Gálatas insensatos, tan necios sois. Habéis comenzado por el Espíritu y ahora vais a acabar por la carne. Hermano, si tú tienes tu ministerio, o si yo tengo mi ministerio, mira, hermano, no te quedes. No te quedes. Motiva a los sugieres. Me hace falta motivar a jóvenes. Motiva a la iglesia. Motiva a tu esposa. Motiva a tus hijos. Motívate. Varón, tú tienes que empezar. Tú eres la cabeza del hogar. Tú tienes que empezar. Señor, ayúdame. Yo quiero hacer. No ha pasado que quiere hacer algo y algo le va a estorbar los problemas. El diablo va a querer siempre trabajar y estorbarle para poder servir al Señor. Cuando usted quiere tomar una decisión y servir y empezar, y si dice usted, este año voy a empezar bien, o en esta fecha voy a empezar bien, y algo va a estorbarle en su vida. ¿No le ha pasado? Porque muchas veces, hermanos, ponemos excusas y nos soltamos de la mano de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? El apóstol Pablo tuvo convicción. Tuvo convicción al escribir esta porción de las Escrituras. Cuando el apóstol Pablo escribe Filipenses, se cree que esta carta estaba en cárcel y estaba privado de su ministerio. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, hermanos. Él fuera y dijera, ¿sabe qué? Yo estoy en prisión, me presionaron, me pusieron preso y la verdad pues no voy a hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora qué voy a hacer? No voy a hacer nada y ya me quedo sentado aquí por la culpa del Señor. Eso no fue la excusa del apóstol Pablo.
A pesar de que él estaba en la prisión, el apóstol Pablo estaba en contacto con la iglesia que tanto amaba. A pesar de las circunstancias, el apóstol Pablo ahí estaba porque se enfocaba en su crecimiento como cristiano. Como cristiano. No por la apariencia, para que me miraran, para que me vean. Muchos podemos venir felices aquí, hermanos, pero ¿cómo estamos en el hogar? Hay problemas en la casa. ¿Qué está pasando en el hogar? ¿Qué está pasando ahí? Ya vámonos a la iglesia. O ya me voy a la iglesia porque ahí ya nadie me puede gritar, nada puede ver. No, hermanos. El apóstol Pablo mantenía una firme convicción, un firme carácter. Él decía en su, pues no el tema, pero que dijera como Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mujer, vámonos, ya va a ser hora. Vámonos, mi amor, vámonos a la hijos, vámonos. Es más, sin que le digan, ya estamos listos, vámonos todos. Tener una firme convicción. Pero la pregunta es también lo que hago aquí: ¿está usted dispuesto a seguir a Cristo con Él, con el mismo ánimo que tuvo desde el principio, desde el comienzo? ¿Qué ha pasado, hermanos? ¿Por qué nos hemos quedado? Pablo era un hombre que había levantado iglesias. Tenía una firme convicción. Hacía milagros. Habían puesto manos para que muchos recibieran el Espíritu Santo. Había abierto caminos caminos misioneros para predicar en Asia y en Europa la palabra de Dios. Había recibido revelaciones, visiones. Había escrito cartas. Había sido apedrada en Corintios, en la segunda carta de Corintios. Había sido apedrada. Empieza a redactar muchas cosas que le pasaron. Había sido azotado, pero él estaba también dispuesto a morir. Y hermanos, usted se acordará aquellos tiempos de antes, si puedo decir, ¿qué hizo por el Señor? ¿Se acuerda cuando usted invitaba a muchas personas a la iglesia? ¿Se acuerda cuando usted estaba dispuesto a servir al Señor? ¿Se acuerda cuando usted quería hablarles de Cristo a sus familiares, a sus amigos? ¿Se acuerda cuando usted se compró aquella falda, hermana, o aquel vestido, hermana, que diga, este me gusta para la iglesia? Hermano, ¿se acuerda cuando usted compró ese pantalón, ese zapato, o apartó, esto para la iglesia? ¿Se acuerda, hermano? Mantenga esa misma convicción. No se quede. No se quede estacionado, mantenga ese desarrollo como cristiano. Tenemos que crecer, hermano, tenemos que crecer, no tenemos que quedarnos allí. Muchas veces nos quedamos allí, hermanos, pero no tenemos que proseguir. El apóstol Pablo tuvo que pasar por pruebas difíciles, lloró quizás probablemente, pasó por muchas circunstancias, pero él nunca menguó su convicción de poner sus ojos en el Señor. No se quedó. Muchas veces, hermanos, pasamos por problemas fuertes en nuestras vidas. Problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas económicos, problemas de diferentes grados. Pero debemos mantener siempre nuestra convicción, hermanos. Siempre nuestra convicción. Su servidor y algunos, puedo decir, Ana Patti, otros hermanos, más de 20 años. Nos ha costado, hermanos. Usted tiene 10, 15, 20 años ya en la iglesia, hermano, 15 años. Le ha costado, hermano, usted bien sabe. Que digan, ¿sabes qué? El pariente fulano fue cristiano y ahora ya está aquí en el mundo, ya está aquí en la iglesia. No, hermanos. Dios no quiera que nosotros volvamos al mundo. Que nosotros muramos, si un día el Señor nos lleva, más bien decir así, que el Señor nos lleve, pero que estemos en la raya. Que no digan después, no, ¿sabes qué? Él murió siendo esto, estaba ahí, nunca fue a la iglesia y fue a la iglesia y estaba aquí ahora y mira cómo quedó. Lo acabó el vicio. Lo mataron por esto, lo atropellaron por aquí. ¿Por qué? Porque X motivo. Miren, cuando nosotros obedecemos, el Señor aprueba lo que queremos y lo que hay en nuestro corazón como petición delante de Él. Hay una necesidad de nuestro desarrollo. Punto número 3. Hay una necesidad. El capítulo 14, por favor, de Filipenses 3:14. 3:14. Prosigo a la meta,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, dijo el apóstol Pablo. Prosigo, sigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que menester, hermano. Tenemos que menester. Menester es necesidad de una cosa. Es menester que crezcamos para no frustrar nuestro propósito divino. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer, hermanos. Nosotros no cumplimos 30 años y nos quedamos en 30 años. Nosotros no cumplimos 33, 37, 38, 45, no nos quedamos ahí, hermano. La vida sigue. Tenemos que crecer. Los jóvenes van a crecer para adultos. Adultos para casarse, para ser padres, para casarse, para ser abuelos. Para ser abuelos, ya Dios dirá más adelante, tataranietos, bisnietos, van a crecer. Pero tenemos que crecer en la vida, en la etapa, hermanos. Es menester, es una necesidad de una cosa. Tenemos que crecer en los caminos del Señor. No tenemos que quedarnos, hermanos. Quizás dirá, hermano, ya hice esto, ya hice esto. Quizás Dios le pueda llamar para ser generoso. O quizás Dios lo quiere usar para que usted sea un enviado, que usted vaya y envíe cosas a tal lugar. Quizás Dios le tiene para usted ahí reservada, hermana, que usted tenga un corazón para niños o un orfanatorio, no lo sabemos. En una iglesia que usted pueda apoyar, hermana, está usted trabajando en la obra de Dios, no se está quedando. Pero algo el Señor, hermanos, nos tiene involucrados siempre para su obra. No es llegar en la casa, ¿verdad? Y no hacer nada, quizás, y digo no hacer nada en que sí hago mis quehaceres, pero Dios nos quiere que hagamos siempre y que estemos involucrados en la obra de Dios para poder estar fervientes y enamorarnos más y más de Él. No quedarnos, hermanos, quizás en tu devocional el Señor te habla, gloria a Dios, y tienes tu devocional y Dios te habla, y Dios pone una carga en tu deseo, gloria a Dios, una misionera, gloria a Dios. Se levantan jóvenes, hermano, pastor, yo voy a ir a predicar, quiero ir a prepararme para, gloria a Dios, de ahí que va, sigue, pues quiero ir a predicar, ¿dónde? Pues no sé dónde el Señor me va a llamar, gloria a Dios, hermano, pastor, le dicen al pastor, ¿verdad? Pastor, quiero hacer algo por el Señor, gloria a Dios, pero muchas veces, hermanos, nos quedamos estancados. Es mantener, hermanos, mantener que queremos avanzar y no quedarnos enanos espiritualmente, hermanos. La palabra alcanzar, lo que dijo aquí el apóstol Pablo, lo que dijo el apóstol Pablo aquí. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Alcanzar, hermanos, quiere decir capturar o tomar preso. Capturar o tomar preso. Tenemos que crecer, hermanos. O vamos a quedar frustrados espiritualmente. Vamos a frustrar la obra de Dios, el propósito de Dios en mi vida. Muchas veces queremos o deseamos o hemos planeado tantas cosas que a veces nos salen mal la situación porque no somos guiados por Dios. Tenemos que, hermanos, rendirnos al Señor en oración y en devoción con Él y presentarnos y una vez más servir al Señor. Si Dios quiere, hermano, en mi caso puedo decir, no lo sé, hermano, si un día Dios me voy a llamar a otro lugar para predicar. Está en mi corazón, no lo sé. Dios pone y quita, esa es mi convicción, a quien Él quiere. No lo sabemos, hermano, si un día nos tenemos que mover de la iglesia o usted se va a mover de la iglesia. Jóvenes un día se van a casar, van a tener que agarrar otro rumbo, van a estar aquí en esta iglesia todavía. Pero tienen que menester su obra del Señor. La obra del Señor tiene que menester. Vienen los hijos, tienen que aprender un ministerio, gloria a Dios. Instrumentos, esto crece más, la iglesia va a crecer más. Misioneros, gloria a Dios, hermanos. Pero la iglesia ha estado enano espiritualmente en nuestros días, no ríos. Otras iglesias también. Se ha menguado. ¿Qué ha pasado? Antes, cuando el avivamiento estaba predicándose el evangelio, Estados Unidos mandaba misioneros y misioneros y misioneros, salían para aquí, salían para allá, para allá, para allá. Ahora, hermanos, en este tiempo, en esta etapa, en este 2021, ha menguado la vida espiritual de muchos cristianos.
Nos hemos quedado, hermanos, y somos llevados entre ellos. Sí, es cierto, soy cristiano, pero pues, ¿qué estoy haciendo por el Señor? ¿Qué estoy haciendo por el Señor? Una ruta, está la ruta, se ha pagado la ruta. El discipulado, se ha pagado el discipulado desde antes. Necesitamos hermanos que discipulen. Ese es un buen punto para tocar ahí. Yo quiero aprender, pastor, cómo discipular. Familias están pasando por pruebas difíciles, familias se quieren divorciar, familias que conocemos, familias están enfermas, que podamos orar, que podamos ir visitarles, podemos discipular a los nuevos convertidos como familia, involucrar a los demás, hacer actividades, hacer más motivante la iglesia, no para que me guste, sino para la gloria de Dios, y aún me tengo que despojar y que la iglesia y gente venga al conocimiento de la verdad con las bases bíblicas, no con la idea del mundo, y venir a la iglesia y para que la gente venga después un ratito y se llene esto y después, ¡pum!, así como se llena, se va a ir. Tenemos que tener, hermanos, la necesidad de crecer como cristianos. Tenemos que crecer, hermanos. Yo he querido también en este punto discipular, hermanos, familias. Tenemos que mantener una convicción firme, no quedarnos. Víctor Cruz, ¿usted predica nomás y dirige nomás? No, quiero menester, tengo que menester en una necesidad. Familias, visitar. Tuvimos, pastor nos encargó unas familias antes de que se fuera, háblale a fulano, díganle cómo estar. Tenemos que menester. No un instrumento, ya aprendí, ya sé tocar, gloria a Dios, ya sé tocar. Hay que enseñarles a otros, menester. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Tenemos que menester. Tenemos que enseñar. Tenemos que crecer. Hermano Genaro, ¿verdad? Viene y toca y nos impulsa y motiva a la familia. Hermanos, toquen, joven, toca, vente. Y también está creciendo, está desarrollando su ministerio como músico. Iglesia, me voy a Campeche, iglesia, me voy a Puebla, iglesia, me voy a Cancún, vamos a enseñar. Está desarrollando su vida espiritual. No se está quedando. No se está quedando, hermanos. Está motivado. Es casado, no, aunque estuviera o no estuviera, es soltero, perdón, aunque estuviera o no estuviera soltero, tenemos que menester todos los cristianos. Estoy joven, estoy soltero, estoy casado, estoy a mi edad mayor. Tenemos que servir al Señor. Dios nos quiere para todas las edades, hermanos. Tenemos que crecer, no quedarnos estancados. ¿Saben qué pasa con el agua estancada? ¿Saben qué pasa, hermanos? Huele feo. Y ante Dios, hermanos, tenemos que ser un olor fragante, como una ofrenda de nuestra vida. Porque si no, nuestra vida se estanca, hermanos. ¿Y cómo va a oler delante de Dios? ¿Cómo estamos oliendo como cristianos en la presencia de Dios, hermanos? ¿Estamos estancados? ¿Estamos enanos espiritualmente? ¿O realmente estamos creciendo, hermanos? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos menesterando en algo que Dios desea que hagamos para la obra de Dios? Hay un llamamiento, hermanos. El Espíritu Santo no nos llama para ser excéntricos o fanáticos. No, hermanos. El apóstol Pablo iba y ganaba almas y levantaba la obra misionera y predicaba el evangelio no por fanatismo, sino porque Dios sabía que Dios le había dado un llamamiento. El apóstol Pablo estaba consciente, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios no nos llama a un cristianismo amplio y completo, hermanos. A que alcancemos la voluntad perfecta, más bien Dios, nos da un llamamiento amplio y perfecto y completo a que alcancemos la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Dios quiere que avancemos y abarquemos y prediquemos y que hagamos por la obra de Dios.
Si te da vida, si te da salud, si te da cuidado, si te da discernimiento, si te da inteligencia, que tú sabes hacer esto y el otro, gloria a Dios, es porque Dios te lo ha dado. Y Dios se está fijando en ti, que tú eres capaz de soportar y aguantar y darte otro don para la gloria de Dios, porque en esta tierra tú puedes ser útil en gran manera y tú puedes servir al Señor en gran manera y que Dios te puede usar en gran manera y que Dios se puede glorificarte en ti. No para que nos glorifiquemos. Siervo inútiles somos delante del Señor. Es necesario, hermanos, menester crecer nuestra vida espiritual. La obra del Señor requiere pastores, misioneros, misioneras, evangelistas, cristianos piadosos, maestros que sean capaces de poder enseñar bien la grey de Dios. Mujeres que mantengan bien su labor, maestros también, encargados de rutas. Hay mucho campo que hacer en la obra de Dios. No tenemos que limitar, hermanos. El apóstol Pablo no se limitó. A pesar de que el mundo lo metió en la prisión, el apóstol Pablo siempre mantuvo en predicar la palabra de Dios. Ese era su llamamiento, ese era su visión, ese era su deseo de servir al Señor. El apóstol Pablo se preocupaba más como cristiano que más que como ministro. Predicaba y predicaba y predicaba la palabra de Dios. Ese mismo llamamiento, hermanos, que tuvo el apóstol Pablo se ha llegado a nosotros en nuestras vidas. No fue algo especial, un toque especial para el apóstol Pablo, para también nosotros nos llegó también. También nos llegó a nosotros. ¿Cómo vendrá un desarrollo, hermanos? Un desarrollo vendrá en nuestras vidas, vendrá cuando Dios exige nuestro desarrollo, cuando nos rindamos a Él. Cambiemos nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras metas. Es como Dios va a obrar, hermanos. El desarrollo no es el resultado de la casualidad, quizás. Ay, ahora sí me siento bien, desperté bien, me siento con ganas de hacer algo por Dios. Ahora sí voy a cambiar y voy a hacer. Y al momento, pum, hermanos, no. Es el cual momento, una decisión, una convicción. Señor, perdóname porque te he fallado. Vamos a Dios en oración y Dios va cambiando y va transformando nuestras vidas. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. No de que me fui a la iglesia, oramos para descansar, me levanto en oración y me siento contento y ya. No, es un proceso que el cristiano tiene que pedirle a Dios que ore y ore para poder cambiar su vida. Pero también va a conllevar a que lo que este desarrollo llevamos muchas veces en nuestras vidas va a conllevar lo que hemos experimentado también, lo que hemos visto de otros cristianos también. Consejos también el consejo que también tenemos que pedir a los demás. Tenemos que crecer, hermanos, en nuestro ministerio para que se haga bien la obra de Dios. Tenemos que crecer. Tenemos que crecer, hermano. Usted es un pilar muy fuerte en caso de las familias. Somos pilares fuertes en la iglesia. Y en varones tenemos que mantenernos firmes en el Señor. Hermanas, mamás, tienen que mantenerse firmes en sus convicciones. Dios va a obrar en usted y Dios va a hacer la gloria de Dios tan tremendo como lo hizo el apóstol Pablo. Muchos nos admiramos del apóstol Pablo, amén. Nos admiramos de la vida del apóstol Pablo, tremendo ganador de almas, levantó iglesias, predicó el evangelio, tuvo celo y se entregó apasionado y vemos muchos pasajes, hermanos. Pero vemos aquí, hermanos, que tenemos que hacer de nosotros un ministerio que agrade al Señor para desarrollar nuestra vida como cristianos. Nos hemos quedado, hermanos, ¿Qué ha pasado, hermanos, en nuestra vida espiritual? ¿Qué ha pasado con nuestro fervor? ¿Qué ha pasado por nuestro amor por el Señor? Lo que antes sentíamos por el Señor, nos entregamos apasionadamente por el Señor, nos entregamos incondicionalmente. Ahora en estos tiempos hemos menguado, nos hemos quedado y a veces nos vamos en contra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a desarrollar nuestra vida espiritual como cristiano, un desarrollo como cristiano, a seguir amando al Señor. Concluyo, hermanos, la obra de Dios hoy en día requiere hombres y mujeres a la estatura espiritual. Para nosotros es el reto. Es el reto, hermanos. No pidamos a Dios que no nos dé una tarea más pequeña, sino tenemos que pedirle a Dios que nos dé el crecimiento espiritual a fin de que podamos cumplir
con la tarea que tenemos por delante. No a nosotros nos conviene a nosotros mismos hacer la obra de nosotros mismos, sino tenemos que hacer la obra de Dios. Hermanos, mañana, pasado, semanas y meses y años, si el Señor nos presta vida, es porque Dios quiere que hagas o que hagamos algo aquí en la tierra. Quiere que hagamos su voluntad. Y tenemos que desarrollar, hermanos, nuestra vida espiritual, el desarrollo como cristiano. Tenemos que echarle ganas, hermanos. No debemos estacionarnos por amor al Señor. Vamos ahora, por favor. Gracias, Padre, le damos una vez más. Perdónanos, Padre Celestial, si nos hemos aferrado a la pereza, a la apatía, a la comodidad, Señor. Hacer la obra de Dios, Padre, conlleva de esfuerzo, requiere de valentía, requiere de celo, requiere de convicción. Ayúdame, Señor, ayuda a la iglesia a poder hacer la parte que nos corresponde. Ayúdanos, nuestro Dios. Si es cierto, pensamos que queremos hacer nosotros la obra suya, y no es así, Señor. Su palabra dice en Juan 15:5, porque separados de mí nada podréis hacer. Señor, ayúdanos a hacer conforme a tu voluntad, conforme a tu guía, Señor. Ayúdanos, Padre, te suplico. Quizás algunos están batallando con un carácter, quizás algunos están conllevando, Señor, con una carga pesada sobre sus hombros, hablando figuradamente, Señor. No lo sabemos qué hay en sus corazones de mis hermanos, de mis hermanas, jóvenes señoritas. Pero te pido, Padre, que tú los disipes, que tú nos perdones y ayúdanos a volvernos, Señor, a aquel principio y retomar el camino que tú nos diste para servirte y de ahí desarrollar nuestra vida espiritual. Te rogamos, te suplicamos que tú nos bendigas y ayúdanos siempre a mantener, Señor, los años que vendrán, los días que vendrán, los años, y todo, Señor, lo que vendrá, ayúdanos a ser basados bajo tu voluntad, los principios divinos que tú marcas, Padre. Te ruego, te suplico que podamos ayudar al necesitado, apoyar a quien necesite también, a sostener a la iglesia, sustentar a la iglesia, Señor. Gloria a Dios por todo esto, lo que estamos reunidos como iglesia, Señor. Es una bendición, Padre. Pero te ruego que tú nos ayudes, nos dirijas y que tu nombre sea glorificado en nosotros, Señor. Ayúdanos a hacerlo así, Padre Celestial, porque es tu voluntad. Rogando pues que tú bendigas todo, Señor, lo que se ha expuesto en esta mañana, en la mañana y en esta hora, Padre, rogando que tú estés con nosotros. Nos pedimos, Padre Celestial, de este lugar en tu presencia, rogamos por ríos de agua viva, que tú mantengas una iglesia fiel, pura, honesta, entregada, consagrada, Señor, para tu gloria y honra, Padre Santo. Encomendamos nuestras vidas, encomendamos todos nuestros, Señor. Pedimos que nos lleves de regreso a casa, que tú nos protejas, nos bendigas en este principio de semana. Padre Celestial, rogando también por la vida del pastor, su familia, los hermanos que le acompañan, rogando que el Señor les traigas con bien, que tú los protejas, los cuides del clima, de la enfermedad que ha estado allá, Señor. Rogamos que tú los guardes, Padre Celestial, y le traes con regreso en el lugar aquí, Señor. Rogando pues tu bendición en esta hora por todo, Padre Celestial. En su nos encomendamos en nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.